Para atender lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se desplomó un edificio en el conjunto Privilegios, una vieja deuda, una vieja polémica la que se ha presentado en ese punto de la capital del Atlántico. En segundos vamos a analizar con Noticias Caracol e Invamer la última encuesta Colombia Opina de este año 2024. Diana Ospino, ¿qué pasa a esta hora en Barranquilla? Ricardo, precisamente la Torre 4 fue la que se desplomó en este conjunto Privilegios. Estamos con el secretario de Gobierno de Barranquilla, Nelson Patrón, quien desde muy temprano se encuentra junto a otros funcionarios aquí del distrito al frente de toda esta situación que terminó en la muerte de una mujer. Secretario, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué medidas se están tomando tras el desplome de esta torre la tarde de ayer en este conjunto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, lamentar el fallecimiento de la señora Arely, que nos enluta a todos. El día de ayer, por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro Char, nos desplazamos a este sitio para atender la emergencia, en el cual con 5 máquinas de bomberos, 23 funcionarios, todos los organismos de socorro, oficinas de gestión del riesgo, vinimos a verificar lo que estaba sucediendo. Asimismo, encontramos 4 menores de edad, los cuales están siendo atendidos en el camino Adelita de Char y se encuentran fuera de peligro. Todas estas personas que estuvieron aquí fueron evacuadas y censadas por parte de la Gerencia de Ciudad, la Oficina de Gestión del Riesgo, y están en un albergue temporal. Son 22 familias que conforman 74 personas. Estas personas están teniendo atención médica, productos de aseo y demás, porque todos sus productos personales, digamos, están acá en esta torre. Muchas gracias, Ricardo. El secretario lo escucha. Secretario, buenos días. Buenos días, Ricardo. Secretario, lamentamos esta tragedia que hoy enluta a los barranquilleros. Secretario, para quienes no vivimos en la capital del Atlántico, quisiera que nos explicara por qué, si hace cerca de 15 años se había dado la orden de por lo menos desalojar estos edificios, seguían en pie. ¿Por qué no han sido demolidos? El día de hoy se va a continuar un estudio técnico y estructural de estas torres a fin de determinar cuál va a ser el paso a seguir. Lo importante fue la atención integral que se realizó hoy de manera inmediata por parte del distrito bajo el liderazgo de nuestro alcalde, y estas personas hoy no están acá, están resguardadas en un albergue temporal a fin de que estos días por lo menos estén tranquilos y nosotros tomar las medidas ya a mediano y largo plazo con ellos. Claro, y sus familias. Claro, sé que no es su responsabilidad, secretario, pero históricamente, ¿por qué pasó eso? Ya le voy a preguntar por la atención a estas 22 familias y en qué edificio estaban, pero históricamente, ¿por qué no se demolieron estos edificios en Barranquilla? Estos son edificios que están en una ladera que tiene alto riesgo, lastimosamente, y lastimosamente, valga la redundancia, estas familias no salieron del sitio. Ahora empezarán las investigaciones por parte de todas las autoridades a fin de determinar qué hacían estas familias aquí y por qué no se habían ido a otros lugares. Secretario, también tenemos entendido que a través de una acción popular hace varios años se había ordenado no solo el desalojo, sino también la reconstrucción de estas 5 torres de privilegios. ¿Qué pasó frente a eso y qué terminó negociando el distrito que continuaron en pie, por lo menos lo que quedó de estas torres? Bueno, eso es, como decía, ahora empezarán todas las investigaciones del caso. Lo importante hoy es que se está salvaguardando la vida de las personas que habitaban en este sitio, que están siendo atendidas por el distrito y que hoy se encuentran en un albergue con todas las condiciones de seguridad y todas las condiciones de higiene y demás para que ellos puedan estar tranquilos con sus familias. Secretario, ¿qué se sabe de la familia afectada, de la familia de doña Nelly Insignares, que lamentablemente falleció con el desplome de esta torre? La familia está siendo atendida por el distrito, también en el albergue temporal, se le está brindando auxilio funerario también por parte del distrito y atención psicológica por parte de la Secretaría de Salud. ¿Y ellos por qué no habían desalojado? ¿Por qué estaban viviendo ahí a pesar de las advertencias? Digamos que en un escenario como el de ayer, que todo era una conmoción de parte de estas personas, lo que hicimos con el distrito fue tratar de solucionar de manera inmediata un albergue para ellos. El día de hoy todo el equipo de la alcaldía se va a desplazar a estos lugares donde ellos están a fin de determinar todas estas situaciones. ¿Qué va a pasar con esas 22 familias que hoy están en albergues temporales, secretario? De manera definitiva, ¿cómo se van a ayudar por parte del distrito, por parte de Barranquilla? Por parte de Barranquilla el día de hoy a establecer un consejo de gobierno en el cual se determinará qué pasará con estas 22 familias.
Es el secretario de Gobierno de la capital del Atlántico, Nelson Patrón, con nosotros, hablando del desplome de una torre de edificios, de apartamentos en el sector de Campo Alegre, en la capital del Atlántico. Secretario, lamentamos mucho lo ocurrido, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. A las 7 de la mañana, 7 minutos, momento del análisis de la encuesta Colombia Opina, creada para Blue Radio y para Noticias Caracol, con nuestro director Juan Roberto Vargas y con todo el equipo de Blue Radio. Buenos días, Juan Roberto. Saludos, don Juan Roberto, buenos días, hombres. Hola, Andrés, hola, Alejandra, saludos a todos. Estamos enlazados a esta hora, Blue Radio y Noticias Caracol, como ustedes lo dicen, para dar a conocer los resultados de la encuesta Colombia Opina. Es la última del año, don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Como siempre, bienvenido, esta es su casa, hombre. Don Ricardo, a usted muchas gracias, Andrés, Alejandra, por este espacio en el que nos enlazamos, Noticias Caracol y Blue Radio, para dar a conocer, Ricardo, como usted lo dice, 7 de la mañana, 8 minutos, los resultados que compartiremos con los oyentes y televidentes y que nos va a dar Martín Orozco, el gerente de Invamer, de tal vez algo muy importante, Ricardo, que hay que decir, que es la última foto del año, y es la última foto que la firma Invamer realiza para Noticias Caracol y Blue Radio. Ya Martín nos explicará un poco de la muestra y de la metodología de cómo se recoge, que es muy distinta, yo hago siempre esta salvedad, al famoso Invamer Poll, que Invamer realiza hace 30 años, cada 2 meses. Esta tiene una muestra distinta y pues obviamente tiene un ingrediente, alguien me decía ayer jocosamente, sí, Ricardo, y televidentes y oyentes, que esto es como esos tintos envenenados con aguardientico, ¿cómo se llama? El carajillo. El carajillo, sí, porque obviamente tiene el ingrediente político que no habíamos incluido. Y es que también a 1 año y 8 meses de las elecciones es la primera foto que se toma en el partidor de la carrera hacia la presidencia, con quienes o se han lanzado o quienes en los corrillos políticos aseguran que lo van a hacer, que se van a lanzar a la candidatura presidencial. Precisamente, Juan Roberto, sin más preámbulos, don Martín Orozco, el gerente de Invamer, comienza hablándonos de la intención de voto. Estamos con un número muy amplio todavía de candidatos, esto no se ha decantado, de quienes de alguna manera han expresado su intención de aspirar a la presidencia. ¿Qué dice Colombia Opina? Martín, buenos días. Ricardo, buenos días. Una aclaración antes de empezar, lo que decía Juan Roberto es diferente al Invamer Poll. El Invamer Poll está concentrado en 6 ciudades principales. Esas ciudades lo que permiten es también medir la aprobación de alcaldes y gobernadores, mientras que en esta justo se puso ese ingrediente de un primer escenario de intención de voto, porque esta muestra sí representa todo Colombia, incluido ciudades capitales, municipios medianos, municipios pequeños y área rural. Entonces aquí sí está bien preguntar por intención de voto presidencial, mientras que en el Invamer Poll estaría mal hacerlo. En estas son 56 municipios en los que se hace la encuesta,
17 ciudades capitales, es decir, que la mayoría son municipios, no son las 6 grandes ciudades del país. Es la representación de Colombia, lo que yo le digo, la chiquitolina de Colombia, tal como es, por edades, por municipios según su tamaño, por hombres y mujeres, etcétera. O sea, es una muy buena representación de Colombia. Por eso es importante que conozcamos, justamente estamos viendo en nuestro canal de YouTube y también en Noticias Caracol, los resultados de Martín de la primera foto de la piscina presidencial. En primer lugar, Sergio Fajardo con 15.4%, segunda Claudia López con 12.6%, en tercer lugar está Germán Vargas Lleras con 9.2%, Gustavo Bolívar con 8.6, ahí entre Bolívar y Vicky Dávila pusimos el decimal en la imagen para claridad de por qué las posiciones están prácticamente igualados. Claro. Vicky Dávila también 8.57, Juan Manuel Galán 7.3%, Daniel Quintero 6.1%, Juan Daniel Oviedo 5.5%, Luis Gilberto Murillo 4.5%, María José Pizarro 4.1%, Miguel Uribe Turbay 3.1%, María Fernanda Cabal 1.6%, Juan Fernando Cristo 1.5%, Susana Muhammad 1.2%, Paloma Valencia 0.9% y Roy Barreras 0.8%. Y le hago una salvedad, como es tan prematuro el tema, siempre dejamos en la pregunta la opción de otro cual, porque pues el listado hoy es muy grande. Bueno, entonces, y pregunta quién sería su candidato. Más que eso es por quién votaría y se deja una abierta que es otro cual para que la gente pueda tener la opción de, no sé, de hablar de, por ejemplo, de David Luna o de J.P. Hernández o de Abelardo Botero, ese otro suma Santiago Botero, el empresario, claro, no el ciclista. No el ciclista. Sí, Ricardo, otra salvedad importante a lo que anota Martín en esta encuesta y viendo ya los números, en el caso de quien puntea, que es Sergio Fajardo, o digamos, si uno ve la foto, la primera, y le voy a pedir a producción en Noticias Caracol que coloque la primera foto, donde están los primeros esos 4. Quedémonos en esos 4 que me parece clave analizar. Claro. En el caso de Sergio Fajardo, cuando ya mira uno, y Martín me corregirá, por afinidad política, Sergio Fajardo, digamos, agrupa o atrae a las personas que dicen ser de centro, de derecha y sin afinidad. Claudia López, un fenómeno similar, pero Claudia López, a Claudia también le va muy bien en izquierda. Es decir, ella recoge votos de la izquierda. De izquierda, centro, derecha y también sin afinidad. Me parece sorpresivo, a pesar de todo el ascenso y la tercera posición del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Es que mire, Germán Vargas Lleras, si usted mira, donde mejor le va, cuando uno mira la encuesta desagregada, es entre las personas sin afinidad, de derecha y de centro. Obviamente en la izquierda no le va bien. Y Gustavo Bolívar, ese último de ese primer lote, le va por supuesto muy bien en la izquierda. Algo un poquito bien en centro, no tan bien en la derecha y tampoco es sin Juan afinidad. Roberto, es interesante que cuando se ve la afinidad política, la derecha está por encima. Hay 5 puntos con respecto al centro y a la izquierda. Sin embargo, los que van arriba se autoperciben como de centro, sí, claro. Mientras que la derecha va 5 puntos por arriba. Y súmele ese análisis, María Consuelo, que los que dicen estar sin afinidad también son los que hacen que sobre todo los 2 primeros, Fajardo y Claudia, tengan una buena puntuación. Claro, los que dicen sin afinidad. 7-14, Héctor Riveros. Pero sin embargo ese dato que señala María Consuelo no se refleja en la posición de los votantes, porque los potenciales votantes parecieran agruparse más en candidatos de centro, incluso si usted suma los de izquierda llegan alrededor del 30%, y los candidatos de derecha están por ahí también cerca del 30%, pero estarían como en un tercer lugar. Es curioso que la mayoría de los encuestados digan ser de derecha, pero que a la hora de escoger el candidato prefieran candidatos que tienen otras tendencias. Ese es un buen análisis. Aparece Gustavo Bolívar, Aurelio Suárez como el cuarto favorito con 8,6%, el hoy director del DPS, mostrándose hoy como una ficha viable de la candidatura de la izquierda, del pacto histórico. Sí, pareciera que fuera el candidato de la llamada izquierda, del que representa el pacto histórico, con mayores posibilidades.
A mí no me da tanto la suma de esa llamada izquierda, porque está dando más o menos un 20 y pico %. Si se suma a Bolívar, a Mohamed, a Daniel Quintero y a los demás de esa línea que están allí. Pero sin duda hoy el gran éxito es el de Fajardo, que se convirtió en el candidato de la derecha de Colombia. Ese yo creo que es para mí el hecho más relevante. Y el otro hecho es que Claudia López se vuelve la candidata de la izquierda, quitándole un porcentaje muy importante a estos que yo he anotado. O sea que hoy, a pesar de que se dice que la solución es de centro, la verdad es que los dos punteros están allí, es porque Fajardo ha captado casi 1 de cada 5 de los votos de derecha y Claudia López 1 de cada casi 10 de los votos de izquierda. Y una pequeña cosa, Ricardo y demás. Eso implica que Fajardo tendrá que hacer una candidatura más de derecha y Claudia López una más de izquierda. Dejo la pregunta. Yo complementando lo que dice Aurelio, ya voy, Luis Ernesto, deme un complementando minuto. lo que dice Aurelio, lo que yo veo según los números, sí. Que recuerde que yo hablo de los números, es que todavía no hay un candidato suficientemente claro en la derecha y por eso tienden las personas que dicen ser afines a la derecha a querer... Se identifican más con Sergio Fajardo. Más con Fajardo, luego con Vicky Dávila y luego con Germán Vargas Lleras. Pero todavía como no hay claridad, falta que se den las consultas, que se armen pues las alianzas, yo creo que ahí es donde están un poquito perdidos los posibles votantes. 7:16, Luis Ernesto, analizamos la encuesta Colombia Opina de Inbamer a esta hora en Noticias Caracol y en Blue Radio. Yo lo que veo es que esa agrupación de izquierda, derecha, centro, no refleja la forma como los votantes eligen. Si no veríamos, como lo decía María Consuelo, hay un importante porcentaje de la población colombiana que se autorreconoce como derecha, y pues entonces veríamos los candidatos que uno asociaría con la derecha creciendo. Miguel Uribe, los candidatos del Centro Democrático, y no es el caso. Esto lo que nos demuestra es que el votante no se agrupa como quisiéramos que se agrupen los que estamos haciendo análisis político. Ellos votan sin un criterio de yo soy de centro, yo soy de izquierda, y lo que pareciera estar pasando es que el rechazo al presidente Gustavo Petro, porque claramente la encuesta también refleja unos bajos números de aprobación de la gestión del presidente, no lo está capturando necesariamente la derecha, lo están capturando candidatos que ya tienen experiencia, personas que han gobernado, el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, el exvicepresidente, exministro Germán Vargas Lleras. Es decir, parece que la gente lo que está buscando es una apuesta más segura, con experiencia, alguien con más experiencia, ¿no? Algo más de tranquilidad, de certezas. No hay espacio, Ricardo, para los outsiders hasta ahora. Si uno lo ve, y eso clave, eso que dice Ricardo y lo que dice Luis Ernesto es clave, Ricardo, y es que si usted ve la primera outsider que aparece es Vicky Dávila. O sea, y los números, digamos, la apoyan en la quinta posición, obviamente con la afinidad política de quienes dicen ser de derecha, y un poco, bueno, tanto en centro como en sin afinidad. Y si uno ve otro que apareció hace muy poco, que fue Juan Daniel Oviedo, que aparece con el 5-5, si uno ve después, Martín y me corregirá, el tema del conocimiento también es clave. Ahí quería llegar yo, Juan Roberto, y es, aunque uno analiza principalmente la intención de voto, no hay que dejar atrás el conocimiento y la imagen favorable. ¿Qué tanto conocen a los candidatos? Porque la imagen favorable de un candidato es su techo en intención de voto. Nadie que opine desfavorable de una persona va a votar por esa persona. Y en el caso, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, su favorable es del 17%, es decir, está recogiendo gran parte de la izquierda, pero tiene un desfavorable del 33%. Entonces habrá que ver cuál es su techo. Mientras que en el caso de Claudia López, Sergio Fajardo, tienen un favorable más alto que su desfavorable. Entonces, eso también es importante. Pero fíjese, por ejemplo, que Gustavo Bolívar tiene un reconocimiento del 54%. Sí, así es. Tiene todavía hacia dónde crecer. No sé si favorable o desfavorable, pero... Tiene que cambiar su mezcla, claro, porque hoy su mezcla es 33 desfavorable, 17 favorable. Y mire, y yo no sé si uno pudiera explicar con número, Martín y Ricardo, volviendo a este lote principal, el caso de Germán Vargas Lleras, que tiene un conocimiento de 77%, sí, el desfavorable de 37%, sí, y el favorable apenas de 30%. Pero sí, si usted mira en la intención de voto, no sé uno cómo explica esa relación de números, de favorabilidad y desfavorabilidad, y aparece de tercero. Quiere decir que para mucho muy bien rankeado, y puede ser en medio de todo una de las claramente dentro del 29-30% que tiene de favorable, hay un 9% que vota por él, ¿cierto? Entonces ahí es donde le digo que el favorable es el techo. Sí. Sin embargo, porque la política... aquí no está la tendencia, pero con respecto a la de julio,
Vargas Lleras pasó de un favorable de 24% a un favorable de 30%. Pero viene subiendo el favorable de Germán Vargas Lleras. Claro, y mire, Ricardo y Álvaro, en el caso de Claudia López, el favorable, o sea, el reconocimiento es de 80%, es la que aparece con mayor reconocimiento. Claro, incluso más que Germán Vargas Lleras. Mucho más, eso iba a decir yo, y un favorable alto, 44, con un desfavorable de 29. Sí. Por eso le hablaba que el caso de Vargas Lleras y Sergio Fajardo son los dos personas y que tienen mejor mezcla entre favorable y desfavorable. Álvaro Forero, 720, Ricardo, pero la encuesta Colombia Opina. Lo que muestra la encuesta obviamente es fraccionamiento, y si hay fraccionamiento pues hay que tratar de consolidar en bloques para ver tendencias, y lo que muestra es que en su orden el bloque del centro es más grande, luego le sigue la izquierda y luego la derecha. Entonces si el centro no se suicidara como siempre, pues podría ganar. Y muy seguramente todos van a tratar de ir a beber de ese centro. Pero el único bloque que se consolida fácilmente es el de izquierda, el que puede tener coherencia y disciplina y un líder. Y eso pues favorece a ese bloque de izquierda, porque el antipetrismo obviamente es mayoritario, pero está muy dividido, entonces como bandera realmente no sirve. Y parecería ser que el antipetrismo más sereno le va mejor que el antipetrismo más duro. Y Álvaro y Ricardo, le acoto algo a nivel de número y de hechos. Es decir, si uno lo mira así, curiosamente quienes han dicho oficialmente que se lanzan de candidatos es a los que no les va mejor. Imagínese. ¿Me explico? Sí. Es decir, ninguno de los que está, pues todos sabemos el tema de Fajardo, Claudia, Vargas Lleras, Bolívar, ninguno de esos cuatro ha dicho me voy a lanzar. No lo ha dicho oficialmente, Vicky ¿cierto? Dávila sí, Daniel Quintero también, Juan Daniel Oviedo también, los del Centro Democrático también. Y si usted mira, son los que pues ocupan posiciones, al menos en esta foto. No ocupan las posiciones. Haberse lanzado a la piscina temprano no se traduce por ahora en intención de voto para estas personas. 722, si les parece, Martín, hablemos de la siguiente foto, que es la favorabilidad. ¿Cómo le va al gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, con respecto a si aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, Gustavo Petro se ubica en 35.7% de aprobación y 59.9% de desaprobación. Es decir, se mantiene estable la aprobación y crece levemente la desaprobación del presidente Gustavo Petro. Crece casi un puntico la aprobación y alrededor de 2 puntos la desaprobación, porque en julio estábamos en 35% de aprobación, 58% de desaprobación. Sí. Martín, una pregunta sobre Daniel. eso. El momento en que se hizo la encuesta ya incluía el anuncio de la llegada de Benedetti. ¿Por qué pregunto? Antes de escuchar su respuesta, Martín. Y es, Gustavo Petro ha tenido un piso de 30-35%, de ahí no baja. Pero hemos visto muchos anuncios y muchas alocuciones de personas muy cercanas al petrismo, que son del petrismo duro, que están en contra de la llegada de Benedetti. Y la pregunta acá es, ¿eso va a romper ese piso de cristal? Esa es la gran pregunta, y seguramente va a haber gente en la que lo va a próxima desaprobar por encuesta podremos tener el análisis y la incidencia de si la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño tiene o no un efecto sobre la favorabilidad del presidente Petro. No sabría decirlo, la encuesta se hizo entre el 22 y el 26 de noviembre. No alcanza a medir, pero no sabría cuál va a ser el efecto, porque pues también hay que entender... Puede que el presidente tenga el efecto teflón que ha tenido hasta ahora. Sí. Eso es una cosa, y otra cosa es que no podemos desconocer que gran parte de los colombianos pues no están tan pendientes de ese tipo de temas políticos que se dan muy al interior de la Casa del Nariño. Es una buena lectura. Habría que ver qué efecto tiene. O habrá que ver también qué tan sensible es la gente frente a esos temas. Ricardo y oyentes y televidentes, 2 datos puntuales sobre esto, mientras vemos la gráfica de la comparación desde que Colombia Opina, que es la encuesta de Noticias Caracol y Blue, está midiendo el gobierno del Veamos el histórico. El histórico. El presidente arranca en su primera medición con una aprobación del 50%, hoy la tiene en el 35.7%. La desaprobación arrancó en 43%, hoy está en 60%. En el caso de regiones, si uno lo desagrega, María Consuelo, Bogotá castiga durísimo al presidente. Son 5 puntos, Juan Roberto. Estaba 6, estaba en 56, estaba la aprobación en el último Colombia Opina. La desaprobación, un poquito más de 5. Sí, estaba en 56, hoy está en 62.4. La aprobación estaba en 37 y baja al 31.9. No, y cuando uno ve la compensación de regiones, claramente lo que hace que no baje tanto
a pesar del bajonazo de más de 5 puntos en Bogotá, es la costa Caribe, que por el contrario sube un poquito y ahí bajó la desaprobación del presidente Petro del 55 al 47.7. Esa es una bajada curiosamente en la costa Caribe, y aumenta del 42 al 47,9% la aprobación del presidente Petro en la costa Caribe. Es decir, lo que pierde en Bogotá, Martín, claro, lo compensa. De cierta manera lo compensa con la costa Caribe. Y la pregunta Ricardo, pero esta fotografía sería ¿por qué lo gana en la costa norte colombiana? Esa sería la pregunta de análisis. Pero habría además que ver hipótesis, porque no es tan fácil, porque mira, en Barranquilla no se hicieron las cosas que se esperaban. Sin embargo, la gente se siente representada. Hay una tensión, de hecho, muy fuerte entre el gobierno central y los gobiernos de la costa Caribe, claro. Sobre todo la alcaldía de Barranquilla. Claro, entonces valdría la pena, no sé, elaborar hipótesis de por qué pasa eso. Interesante. No sé si Martín y el fracaso en La Guajira. No se traduce la pugnacidad política del presidente Petro con líderes como Alejandro Char con lo que siente la gente, con lo que dice la gente. Lo que nosotros hemos visto. Pero seguramente el énfasis en la política pública en general y en la presencia presidencial en particular en unas regiones me parece que puede influir en el resultado que ustedes están comentando. El presidente, pues en relación con Bogotá, pues digamos que si uno va a preguntar qué es lo que hay, pues hay solo enfrentamientos con la alcaldía y disputas y que terminan afectándonos a los ciudadanos bogotanos porque los proyectos no avanzan, y mientras que en la costa Caribe y en otras regiones, pero en particular en la costa Caribe, que es en la que en esta encuesta registra un repunte del presidente, pues primero el presidente, digámoslo coloquialmente, se la pasa en la costa Caribe permanentemente. Hay encuentros en Sucre, en Córdoba, ha ido a La Guajira, en el Magdalena, en fin. Y el tema, yo creo que además debe reflejarse cada vez más el énfasis en la reforma agraria, en general en lo que eso quiere decir, reparto de tierras y promoción del sector agropecuario, que además se respalda con la estadística de crecimiento de ese sector económico. Yo creo que va a terminar mostrando unos números muy diferenciados entre unos sectores del país y otros. Frente al tema de la costa, lo que hemos visto nosotros es que no necesariamente la gente que aprueba al presidente desaprueba al alcalde, por ejemplo, Char o a Dumec. De hecho, son los dos alcaldes que tienen mejor aprobación. Sí. O sea, Char está cerca del 80. En el Invamerpol. En el Invamerpol. Acuérdese que es distinto. Dumec está en el 70 y pico. Entonces, hay esas personas que, ese 47% que en la costa aprueban al presidente Petro, no desaprueban a los alcaldes. De hecho, los alcaldes casi que doblan al presidente en aprobación. Que podría ser también, Martín, Paola, un fenómeno. Ya vamos con la vicepresidenta Francia Márquez. Antioquia y toda la zona cafetera, donde efectivamente también sube casi 9 puntos la aprobación del presidente de la República y pasa del 25% al 33.7%. Mismo fenómeno entonces de la costa atlántica. 7:28 minutos. Ricardo, yo interpretaría la pérdida de 12 puntos del presidente desde noviembre hasta hoy. Con el bloqueo de los proyectos de Bogotá. Fíjese, claro. Oponerse al tema del metro. La autopista norte. La Boyacá, el tema del agua, que también ha sido punto de controversia. Con el alcalde Galán, y la percepción es que uno siente que el presidente está en contra de los proyectos y del progreso en Bogotá. Y eso se siente en la encuesta. Martín, 7:28 minutos. ¿Cómo le va a la vicepresidenta Francia Márquez? La vicepresidenta se raja, por decirlo así, perdón la palabra, pero tiene un 23% de aprobación en su gestión, un 65,7% de desaprobación. Y sigue empeorando, porque venía en julio de 26,4% de aprobación y de 59,6% de desaprobación, es decir, menos de la cuarta parte de las personas la aprueban, e incluso en quienes dicen que ser de izquierda tiene una desaprobación del 41%. Y súmele solo para concluir de Francia Márquez, de la vicepresidenta, que le va muy mal en el suroccidente. Su aprobación... En su tierra, ella es del Cauca. Claro, la desaprobación, Ricardo, sube del 51,1 al 57,8. No sé si quiere rápidamente que veamos el optimismo y pesimismo de los colombianos. ¿Cómo van las cosas en Colombia, Martín? A la pregunta de si las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino, buen camino
dice el 30% de los encuestados, y mal camino el 65.9% de las personas, se mantiene casi que igual a julio, y digamos que en temas de optimismo, pesimismo, estamos en las mismas. En donde sí hay un cambio importante para ver es en la siguiente dato que tiene la encuesta, que revela que es cuando se les pregunta a los colombianos a través de esta encuesta cuál creen que es el principal problema que hoy tiene Colombia, y hay un cambio enorme frente a la medición anterior. Orden público, 33.7%. Es el principal problema que hoy perciben los colombianos. Aclarando que es una pregunta abierta y solo se pregunta por el principal, es decir, la gente dice abiertamente un problema como el principal, y ahí orden público. Y no habíamos visto un aumento. Sí, Daniel, permítame, contamos los valores. 33.7% orden público, desempleo y economía 30.1%, y corrupción el tercer problema con 12.6%. Generalmente el desempleo y la economía estaban como el principal problema para los colombianos. Claro, Ricardo, y si uno ve la siguiente gráfica, es que el cambio es muy, muy fuerte frente a la anterior medición, porque si ustedes ven cuando se desagrega frente a la anterior medición, pasó. Es que mire el cambio. Se disparó. Claro, mire, estaba en el 19.1 en julio, que fue el anterior, y hoy está en el 33.7. Exactamente, eso es un cambio. Y eso es producto demasiado alto, Incluso cuando uno revisa esto, no quiere decir, por ejemplo, que la corrupción no crea a la gente que está empeorando. No, claro. Sino que en esta está identificando el mayor problema en ese momento, el más grave. El mayor problema. Esto, Juan Roberto, puede estar ligado, Martín, al ascenso de Germán Vargas Lleras, por ejemplo. Seguramente, y si quiere lo vemos con el siguiente dato, que cuando se pregunta por la seguridad y la paz total, que son dos temas muy cruciales en este momento que atraviesan al gobierno nacional. Que a la pregunta de cómo cree usted que si la paz total del gobierno va por buen camino o por mal camino, 29%, mal camino 63.3%, es decir que eso va ligado a todos los problemas con los grupos armados ilegales y a las víctimas de delitos menores en las ciudades principales. Y la otra pregunta, reafirma eso, Héctor, de si la gente se siente más segura o menos segura. Sí, si se siente más segura con el proyecto, con el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, más seguro 27.2%, más inseguro el 63%. Y la siguiente, que esta fue una pregunta clave de coyuntura, la que van a ver a continuación, es si los encuestados creen que por cuenta de toda esta situación las fuerzas militares están perdiendo el control de territorios en el país. Si el Estado y las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas han perdido el control en esos territorios donde operan los grupos armados ilegales, sí han perdido el control, lo creen el 78.3% de los encuestados, y no han perdido el control 16.9%. No, pues esa gráfica, Héctor, es muy diciente. 78.3% de la gente considera que sí ha perdido control territorial las fuerzas militares en Colombia. Claro. Y es que me iba a adelantar un poco, Ricardo, porque pues la encuesta tiene un capítulo especial del tema de la paz total, que sin duda es el gran fracaso pues real y político del gobierno del presidente Petro, porque genera ese resultado de que la mayoría de los colombianos se sientan más inseguros de cómo estaban antes del inicio del gobierno del presidente Petro, pero además realmente no hay ninguna expectativa de que esa política pueda producir algún resultado concreto. Entonces, pues yo sí creo que si uno mira la encuesta en general, la gran mancha del gobierno del presidente Petro es una política de paz total que terminó totalmente fracasada, porque no hay ninguna expectativa de lograr ningún acuerdo con ninguna organización criminal, ni lograr mejor percepción ni situación objetiva de seguridad. 7:33, Colombia opina. Juan Roberto, el cierre de año con la foto de lo que pasa en Colombia, con la favorabilidad del presidente y con la primera foto de los candidatos o de quienes la gente cree que pueden ser candidatos presidenciales. Ricardo, de esta foto solo decir tres cosas importantes. La primera, que en la página web de Noticias Caracol y también en la de Blue Radio encuentran toda la encuesta, que tiene una cantidad de datos interesantísimos, y no son dos cuñitas. La otra es que el próximo domingo vamos a hacer también un análisis en Noticias Caracol y Blue Radio a las 7 de la noche, porque hay muchísima información. El tema de los problemas, cuando ya ustedes agrega el de la economía,
el del bolsillo, el de las reformas que propone el gobierno, que ese también es un tema importante, la atención en salud, más todo esto junto, pues nos muestra una foto muy interesante para el cierre de este 2024. Sí, relación con Venezuela, relación con Estados Unidos, ahora con la llegada de Donald Trump. Entonces, la imagen de Trump. De hecho, pues esto es un regalo de verdad de Noticias Caracol y Blue Radio para la gente estudiosa que quiera ver el informe completo. Y para los gobernantes para ajustar la estrategia, sí, ¿no? Es un diagnóstico muy, muy completo que quien lo revise de manera juiciosa va a entender qué está pensando la gente en todos los temas importantes del país. La hoja de ruta con base en la foto que hoy muestra Colombia Opina de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Alejandra y Andrés, seguimos con ustedes en Noticias Caracol. Claro que sí, Ricardo, Juan Roberto, a Martín también y las demás personas que 5 minutos, una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Se cayó otro árbol en Bogotá, esta vez sobre la calle 3 en el occidente de la ciudad. Hay 2 personas gravemente heridas por la caída de este árbol. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, mucha atención porque un gigantesco árbol cayó en la avenida calle 13 con carrera 123 cerca al sector de El Recodo. Es una localidad de Fontibón en el occidente de la ciudad. La movilidad por supuesto se encuentra totalmente bloqueada en el sentido occidente-oriente, es decir, entrando a la ciudad. El árbol, hay que decir, cayó sobre 2 carros particulares, una camioneta y un vehículo tipo Chana. Sin embargo, lo más delicado es que, como usted mencionaba, hay 2 personas heridas, entre ellas un ciclista que se movilizaba por la zona en que quedó tendido en el piso por la gravedad de las heridas. Se desconoce por ahora su estado de salud. A esta hora cientos de vehículos se encuentran represados por toda la calle 3 entrando a la capital del país desde municipios como Funza, Madrid y Mosquera y los otros aledaños a la ciudad por el sector de Sabana Occidente. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá la vía cerrada porque el árbol quedó atravesado de lado a lado. Nadie puede pasar por ese punto de la ciudad. Incluso, Ricardo, por poco el árbol cae sobre una patrulla de la policía que estaba justo en el momento exacto en el que se registró esta emergencia. Y para los vehículos que transitan por esta avenida, por la avenida Centenario, la calle 13, en el sentido occidente-oriente, la Secretaría de Movilidad está sugiriendo esta mañana tomar la carrera 128 al norte hasta la avenida La Esperanza al oriente para poder salir del eterno trancón que se registra hasta ahora en ese punto de la ciudad. Eso le iba a decir, la vía alterna es bastante difícil, el trancón es gigantesco a esta hora por cuenta de la caída de este. Hay personajes que a mí particularmente me conectan con la experiencia espiritual. Personajes de la vida diaria, pero también personajes de los textos que hemos leído. Y en mi caso, personajes de la historia de salvación. Uno de ellos es Saúl, un ser humano con muchas cualidades, con muchas capacidades, que en algún momento comienza a dudar de sus valores, a dudar de sus ideas fuertes, a dudar de sus opciones de vida, a dudar de aquello que lo ha definido. Y eso los lleva a fallar. Ojalá tú hoy, desde tu experiencia espiritual, seas capaz de conectarte con lo mejor de ti y vivir tu vida desde esos valores, dando la fuerza, dando todo lo que tienes para que las cosas salgan bien. Oye, hoy te invito a vivir una fuerte experiencia espiritual. La mía está en el oracional, el man está vivo. Tú sabes. Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 18 de los más sangrientos exjefes paramilitares aceptaron su nombramiento como gestores de paz, una medida adoptada mediante una resolución presidencial del pasado 12 de noviembre. Entre los firmantes están Diego Murillo, alias Don Berna, Salvatore Mancuso, Ramón Izaza, Hernán Giraldo Serna, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, Manuel de Jesús Piraván, alias Pirata, entre otros.
En la carta, los exparas manifiestan al presidente Petro que se suman a la agenda de paz que lidera el gobierno actual. Incluso hablan de cómo mientras el mundo enfrenta un conflicto nuclear, hay, abro comillas, voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de transitar a una Colombia próspera y en paz, cierro comillas. Asimismo, enviaron un mensaje a las víctimas que también han rechazado esta designación, señalando que esta opción de ser gestores de paz la ven como un paso compartido para hacer las cosas bien y para contribuir en la eliminación de todo tipo de violencias. Los exparas le aseguraron al gobierno estar listos para que se pueda instalar una mesa de negociación que reabra nuevamente el pacto de Realito firmado en 2001 entre las extintas autodefensas y los jefes políticos del momento en Colombia. Señala que se debe instalar esta mesa lo más pronto posible y darle un cierre a este proceso. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Clave saber que esta encuesta Colombia Opina, Martín Orozco, gerente de Invamer, tiene una metodología que es importante decir y lo que hablábamos ahora. Es una foto del país, no es una foto de las grandes capitales. Exacto. Únicamente. Sí, 1.200 encuestas a nivel nacional en mayores de 18 años, 56 municipios en total, de los cuales 17 son capitales. Fueron encuestas personales, Ricardo, en el lugar de los encuestados, con georreferenciación. En el caso nuestro, el que encuestado no escoge el lugar a donde encuestar, sino que va georreferenciado, y quedan grabadas todas las encuestas en audio a través de la tablet. El margen de error de la encuesta es del 2.8% para el total de la muestra, y para las preguntas de intención de voto es el 4%, ya que solamente se tienen encuestas las personas que dicen que van a ir a votar. Luis Ernesto, su reflexión final de la foto con la que terminamos este año 2024. Ricardo, combinando los números de aprobación del gobierno, de figuras del gobierno y por supuesto del presidente Gustavo Petro, la percepción de cómo va el país, que es negativa, digamos, una aprobación del 35% del presidente, de la vicepresidenta también muy regular, y un fantasma que se ha sentido durante todo este año, y es la sensación de que el presidente está dedicado a hacer campaña, está dedicado a ver cómo algunos creen que se queda en el poder el presidente, pero básicamente cómo el proyecto político que él representa, el petrismo, se queda en el poder. Yo creo que la fotografía de esta encuesta disipa completamente ese fantasma. Los candidatos del petrismo, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhammad, registran de cuartos y muy abajo en la encuesta, es decir, uno no ve una figura que recoja el petrismo, que pueda realmente competir, ni que el electorado esté buscando una continuidad de ese proyecto político. Yo creo que eso es importante. Lo que emerge son figuras de centro y figuras con experiencia 741, en gestión Aurelio. pública y administración. Ricardo, yo veo a Colombia dividida de la siguiente manera: 2/3 partes con Petro y 1/3 parte contra Petro. 2/3 partes contra Al Petro revés, y 1/3 parte con Petro. Sí, señor. 2/3 partes contra Petro y 1/3 parte con Petro. Pero ese 33% que está con Petro también es volátil. Lo que yo llamo el filopetrismo se le escurre a ratos, y entonces se le baja al 20 y pico, o también se le mantiene en ciertos temas y vuelve a su punto original. Hay un hecho que tal vez no se pudo reseñar antes, pero que me parece a mí el más relevante, Ricardo. Es que si usted mira, de todas las respuestas negativas contra Petro, más que la de Benedetti, está la de haberle otorgado a los paramilitares la condición de gestores de paz. El 85% de los colombianos está contra esto, precisamente, que fue la noticia con la cual amanecimos hoy en Blue Radio. Luego ese efecto tampoco lo está midiendo la encuesta, fuera de lo de Benedetti. En cuanto a los candidatos presidenciales, yo creo que la derecha está poniendo, digamos, la tónica principal, y los sectores sin afinidad, y en ese segmento Sergio Fajardo es el que va punteando. No echen saco roto, sí. Aurelio, Héctor, el hecho de que esos números sobre inseguridad, sobre paz total, puedan tener relación con la buena ubicación del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en la encuesta, Héctor. No, sin duda. No, yo creo que el ex vicepresidente va a ser un jugador, si finalmente se decide a ser candidato presidencial, va a ser un jugador importante, porque además tiene unas características que hace algún rato mencionaba Luis Ernesto, que yo creo que la gente está, digamos, buscando para el candidato que quisiera escoger, que es experiencia y conocimiento. La gente en general, creería yo, que mayoritariamente piensa que este gobierno ha fallado pues por varias cosas, pero una
por desconocimiento, por falta de experiencia, y quizá creería que pues experimentar con alguien sin mucho conocimiento y sin que haya tenido bagaje en el Poder Ejecutivo en el pasado, pues pueda ser muy riesgoso para seguir en lo mismo, digamos. Entonces los correctivos seguramente pasan por tener a alguien que ya lo haya hecho y que lo haya hecho pues para sus votantes bien, y yo creo que el ex vicepresidente pues efectivamente tiene una muy probada experiencia y además una capacidad ejecutiva indiscutible. Con él uno puede tener diferencias ideológicas o lo que quiera, pero que es un ejecutor, pues eso no hay duda. Que no cabe duda. No. 7:44, María Consuelo, reflexión de la encuesta. Yo me quedo con el capítulo 3, los temas de coyuntura. Me parece que son arrolladoras las respuestas. La gente no está de acuerdo con las reformas que propone el presidente. El 68% de las personas encuestadas no cree que hay cambio positivo o no percibe ningún cambio. Creen que el presidente, mayoritariamente digo, está pensando en las próximas elecciones y no en gobernar, que no ha llegado la asistencia prometida y que hoy en día la gente en un 77% no le alcanza menos la plata que cuando empezó el gobierno. Pueden adquirir menos bienes y servicios. Creo que esa foto la deberían analizar desde el gobierno con mucho cuidado y hacer ajustes en la estrategia. Pero entre otras cosas, Martín, la gente está en desacuerdo con el uso de Twitter o de X como principal medio de comunicación por parte del presidente. Sí, uno le dice a la gente, bueno, ¿usted cree, pues está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique principalmente por Twitter? 68% en desacuerdo. Y una muy importante que a María Consuelo ahí seguro la tiene, pero se la complemento, es si la gente cree que el petróleo y el gas se pueden reemplazar por turismo, ¿cierto? Y efectivamente casi un poco más del 60 y ya se demostró que 65% de las personas dicen que no. Que prácticamente le va mal en todos los temas de coyuntura. Daniel, 7:46 minutos. Ricardo, yo me pregunto acá cuál es la lectura de quienes ya se han lanzado al agua o quienes se van a lanzar sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y ese salto que pega la preocupación de inseguridad, la malísima calificación que tiene la política de paz total, y en particular qué papel van a jugar los candidatos de centro, los que están punteando: Sergio Fajardo, más de centro izquierda, Claudia López, frente a esta respuesta o a esta completa insatisfacción de los ciudadanos con los temas de seguridad. ¿Cuáles van a ser las propuestas? Y ahí yo creo que dependiendo de eso, si se van por una política blanda de que vamos a seguir negociando y vamos a seguir con ceses al fuego, etcétera, van a perder, o se van a ir se van a mover más a la centro derecha esos candidatos para promover, digamos, retomar la política de seguridad, fortalecer las fuerzas militares, no diálogo con grupos criminales organizados ni ceses al fuego. El 63,3% de los colombianos creen que la paz total los ha hecho más inseguros, según la encuesta Inbamer. Álvaro, para finalizar. La pregunta histórica con Petro era si la izquierda iba a hacer un paréntesis y iba a desaparecer. Según esto, parecería que no va a desaparecer, y toda la política se ha centrado a Petro o antipetro, y casi toda la política no petrista se ha dedicado a tratar de derrotarlo dentro de 2 años, y ve en los resultados del gobierno las señales de que eso va a ser fácil. Pero esta encuesta pues no muestra eso, porque por un lado hay insatisfacción en muchos de los temas, pero no siempre están relacionadas los resultados de un gobierno con las elecciones. Lo que se muestra es que el bloque de izquierda, que es petrista, porque ahí no hay divisiones, está alrededor del 27-28%, y Petro en diciembre, 6 meses antes de las elecciones pasadas, estaba en 25.4%, o sea que está más o menos en lo mismo. El petrismo no se ha desvanecido, inclusive puede haberse fortalecido. Sigue alrededor de ese cuarto o un tercio del electorado, y está todo por verse. Entonces, aquellos que dan por fenecido a Petro y creen que solamente hablando mal de Petro todo el día le van a ganar, deben revisar, porque la encuesta no les dice
que tienen razón. 7.48, pero eso contrasta con la mala ejecución del gobierno, con los resultados que son muy negativos. No hay un solo tema de coyuntura en que al gobierno le vaya bien. Y ese 30% que permanece, pues permanece porque tienen gobierno, porque tienen burocracia, porque tienen cargos. 7.48, ya regresamos en Mañanas Blue. Hablamos del precio histórico en los mercados internacionales del café y hablamos en segundos de actualización de noticias internacionales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hoy, ese es el día en el que se celebra el Viernes Negros, el Black Friday. Razón por la cual hay descuentos y veremos imágenes que nos llegarán de Estados Unidos en las que las personas harán filas interminables para poder comprar. Otros aprovecharán las compras en línea y quizás hasta terminen gastando más de lo que pueden, dejándose llevar por la emoción del instante, y es probable que cuando llegue el momento de tener en las manos lo que compraron, sientan que en realidad no les hace falta. Creo que es apenas lógico que necesitemos comprar, porque además es un sistema del que es muy difícil escapar. Sin embargo, quisiera proponer hoy 3 criterios que debemos tener presente al momento de gastar. El primero, comprar para satisfacer necesidades reales. Hay que evitar caer en la corriente de las modas, esas que nos dicen que tenemos que comprar al precio que sea, aunque realmente no sea necesario. No podemos priorizar gastos para cuestiones pasajeras que bien podríamos no tener. Debe haber organización y reconocimiento de las cosas que en verdad nos hacen falta. El segundo criterio, evitar el impulso o la inconsciencia de comprar. Conozco gente que devuelve mucho de los productos que compra porque reconoce que al momento de comprarlos no tenía el control necesario. También muchas personas que viven del tarjetazo y de tarjetazo, endeudándose sin pensar en las consecuencias. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos y reconocer que las compras no pueden ganarnos la batalla, Nosotros necesitamos aprender a ser hombres dueños de nuestro criterio. El tercer criterio, saber dar lo que no usamos. Tenemos que ser solidarios y pensar en el otro. De nada sirve tener un closet lleno si tenemos el corazón vacío. Hay que aprender a desprendernos de lo material, con la conciencia de que eso que ya no usamos puede servirle a otras personas, puede ayudar a que otras personas vivan dignamente. No critico a quienes deciden gastar su dinero como quieran, solo invito a mantener la cordura. De 52 hablamos en segundos de café. Antes en Venezuela, ahora el régimen de Nicolás Maduro está asediando a la mamá de María Corina Machado. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es el equipo de 20 de Venezuela, la alta política de María Corina Machado, quien denuncia mayor hostigamiento y asedio contra la líder opositora, no solo de manera directa sobre ella, sino ahora contra su familia, en este caso contra Corina Parisca, que es la madre de ella, cuya residencia ha sido rodeada por patrullas policiales en las últimas horas. Detallan que desde este día jueves, en al menos 2 oportunidades, 2 patrullas del SEBIN, que es la policía política, se han estacionado frente a la casa de la madre de María Corina Machado, con las sirenas encendidas y funcionarios encapuchados rodeando el acceso durante una media hora, y luego se retiran sin explicación alguna, sin motivo alguno. Ahora, importante es aclarar que el equipo de María Corina Machado no precisó si la madre de ella se encuentra allí viviendo, una situación que ocurre luego que la plataforma unitaria denunciara también el asedio a las afueras de la residencia de la Embajada de Argentina acá en Caracas. Eso comenzó el pasado sábado. Allí, recordemos, se encuentran desde marzo refugiados 6 políticos del equipo más cercano a María Corina Machado. Han denunciado la falta de luz y también la falta de agua. Ahora, a pesar de esta situación, la líder opositora ha declarado varias veces esta semana, Ricardo, desde la clandestinidad, donde ya cumple 3 meses convocando protestas para este fin de semana, insistiendo en mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Víctor, gracias. 7:53. Santiago Martínez en Caracas, gracias. Don Víctor Grosso,
paradójica la situación en torno al café, que le está alcanzando precios históricos en los mercados internacionales, más de $3 por libra, pero en Colombia con líos logísticos para su exportación. Sí, Ricardo, estamos como en una buena fiesta, en el mejor momento de la fiesta, cuando la gente está más enrumbada, pasándola mejor, aprovechándola, en fin, y llega alguien y apaga la música. Porque el café está casi que en su mejor momento en 30 años, cuando miramos los precios de la bolsa de Nueva York, por encima de los $3 la libra, y el precio interno a 2.785.000 pesos. El que salga a vender su carga le pagan eso hoy en promedio, aunque en algunas cooperativas les pueden pagar inclusive más. ¿Y qué está pasando, Ricardo? Por un fuerte crecimiento en la producción, los precios, etcétera, por este nuevo boom del café, de hecho es el sector que más está jalonando a la economía, pues se están presentando unos problemas logísticos. Ese problema logístico es el que está pagando la música de la fiesta, porque no hay contenedores suficientes para exportar el café y aprovechar estos buenos precios, y pues es el llamado que están haciendo desde los gremios exportadores para ver si alguien puede ayudar para que no se dañe completamente este festejo por el buen precio del café. Que no apaguen la música. Germán Badamón es el gerente. Que no la apaguen. Germán Badamón es el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Doctor Badamón, buenos días. Ricardo, un gusto saludarlo, muchísimas gracias por esta invitación y obviamente un saludo a la mesa y a toda la audiencia de Blue Radio. Quiero comenzar preguntándole por la fiesta, en el ejemplo que pone Víctor. ¿Por qué el café está alcanzando estos precios de más de $3 por libra en los mercados internacionales? ¿Qué dispara el precio del café en este momento? Ricardo, es importante que sigamos entendiendo que la fiesta continúa. Nosotros llevamos 11 meses en los cuales hemos visto que la cotización de la libra de café en la bolsa de Nueva York ha venido creciendo. Ha tenido un crecimiento de alrededor del 70% en la cotización de la bolsa de Nueva York y una tasa representativa del mercado que ha fluctuado de una manera positiva entre los 4.000 y 4.200 pesos por dólar, lo cual hace que la carga de café esté disfrutando de un buen momento. Esto es un buen momento para la caficultura colombiana y para la economía, porque el café demuestra una vez más que es protagonista de la economía colombiana y que es el renglón económico más democrático de Colombia. Con lo cual, Ricardo, la fiesta continúa. Claro, la fiesta continúa, doctor Badamón, pero hay riesgo de que alguien apague la música, como lo decía Víctor, porque la situación frente a los contenedores y la falta de disponibilidad suficiente pues hace que la fiesta no esté tan divertida. ¿Por qué está ocurriendo esto? Ricardo, pongámonos en contexto también. Sí. El año ya ha venido teniendo la primera cosecha del primer semestre y se exportó, la segunda cosecha del segundo semestre y en su mayoría se exportó. Hoy obviamente hacemos un llamado y hacemos eco también de esa necesidad imperiosa de que el gobierno nacional nos acompañe en esos esfuerzos con las navieras y busquemos resolver un tema que está ocurriendo en puertos para conseguir los contenedores disponibles y poder embarcar lo último que tenemos en exportaciones del país. Pero los 3.600 millones de dólares de exportaciones y el pago a los caficultores ya está. O sea, los caficultores están recibiendo su pago, el producto nacional está llegando a irrigar la economía de los 600 municipios y sus veredas. Ahora tenemos una coyuntura que no es menor, que es importante, pero que no puede empañar el resultado económico del país. Necesitamos acción. Necesitamos obviamente gestión para ayudar a que los contenedores aparezcan, podamos exportar nuestro café en esta última parte, pero lo que hemos venido viendo es un crecimiento importante de la producción y las exportaciones en Colombia. Claro, es que el ángulo es al revés, es más bien la fiesta está tan buena que este es el precio del éxito. Y le quiero preguntar por eso, porque lo que se dice es que no hay suficientes contenedores ni suficiente espacio en los buques. Es posible, como se hace, por ejemplo, en la industria aérea, que cuando se necesitan más vuelos, por ejemplo, para la época de San Valentín, que hay que mandar flores colombianas, se contratan vuelos charter que llevan única y exclusivamente flores. ¿Es posible contratar algo así como buques charter que transporten única y exclusivamente café? No les sabría decir la respuesta, la estamos revisando con Analdex, con Asoexport, con los exportadores. Esto es algo que no solo afecta al café.
Colombia exporta más cosas. Es definitivo que el café es el primer producto exportador no minero de Colombia y que usamos obviamente contenedores y navieras, pero lo que hemos visto es que hasta la fecha, hasta octubre, llevamos 12 millones de sacos exportados, lo cual es importante resaltar. Tenemos un noviembre que ha tenido complejidades a partir de la segunda quincena y esperamos que esto no nos agüe la fiesta final de diciembre, pero las exportaciones en su mayoría ya han ocurrido. Necesitamos resolver esto no solo para nosotros, sino para los productos industriales que se exportan, para el banano, para todo lo que se exporta en navieras, y qué importante tener el acompañamiento del gobierno nacional en búsqueda de la solución para que la exportación de Colombia no se afecte. Doctor Bahamón, ¿usted tiene el cálculo de cuánto café por esta situación está represado en este momento en puertos? Y si ese café puede, no sé, almacenarse por cuánto tiempo. No sé si el café almacenado por varias semanas, no sé si pierda la calidad que identifica al café colombiano en los mercados internacionales y por el que pagan una prima frente a cafés de otras partes del mundo. Lo importante es lo siguiente. Nosotros estamos viendo un crecimiento del 19% de la producción y por ende también de las exportaciones. Nosotros el mes pasado, el mes de octubre, exportamos como Colombia 1 millón de sacos de café y completamos en los últimos 12 meses esos 12 millones de sacos de café. Nos queda el noviembre. En noviembre estamos proyectando 1.1 millón de sacos y eso es lo que podría tener una complejidad, parte de eso, no todo. Y lo bueno es que el café de octubre a noviembre, de octubre a diciembre, continuará siendo ese protagonista de la reactivación económica nacional y la posibilidad, obviamente, de demostrarle a Colombia que el café de Colombia tiene más futuro que pasado. Sí, doctor Bahamón, muchas gracias. Una última pregunta. El Congreso Cafetero de la próxima semana, ¿en qué contexto se da? ¿Cómo está la relación con el gobierno, que había estado distante, si me permite, fría en los últimos meses? Ricardo, la próxima semana tenemos el Congreso Cafetero, un congreso en el cual vienen 6 representantes de los 15 comités departamentales, es decir, 90 representantes cafeteros que llamamos congresistas, para revisar los avances que hemos tenido desde el Congreso pasado y las recomendaciones que ellos nos han hecho. El Congreso Cafetero es el máximo ente desarrollador de política cafetera en Colombia y contaremos con la presencia del ministro